Teníamos comprometido un diálogo con Marcelo Elizondo que no quiero desperdiciar. Marcelo, primero, gracias. Un gusto. Enorme placer. Alarman la exportación de bienes. ¿Cuál es el futuro de estas empresas? ¿Qué empresas? Podemos mirar el tuit. Pues es que este es un tuit muy descriptivo. A mi gusto, uno de los tipos que más sabe de comercio internacional, no hay dudas. Uno de los tipos que tiene la capacidad de explicar de mejor modo, además, cómo es esto de la interdependencia mundial en la construcción de bienes y servicios. ¿Por qué lo que dice Alberto Fernández de que la globalización terminó cae en bolsillo roto? Explicaba con las empresas que exportan en la Argentina cómo la economía se ha ido achicando y cómo la riqueza nacional ha ido retrocediendo y la creación de empleo privado se amesetó en el mejor de los casos cuando no cayó. Mientras buscamos eso, Rafa, que es muy importante, ¿en qué punto está el comercio internacional? Porque lo de Alberto Fernández diciendo la globalización terminó, me da la impresión que no tiene consistencia, ¿o me equivoco? No condice con los hechos. El año pasado, la suma de todas las exportaciones de todos los países del mundo llegó a un récord histórico de 28.5 billones de dólares. Billones con B larga. Récord, nunca antes tanto. Este año va a estar por arriba de 29 billones de dólares, la suma de las exportaciones de todos los países del mundo. Casi el 30% del Producto Bruto Mundial. El comercio sigue funcionando. El stock de inversión extranjera directa hundida en todo el mundo, 47 billones de dólares. Nunca en dólares fue tanto. Yo no estoy emitiendo opiniones, estoy hablando de números. Por lo tanto, que la globalización terminó en términos de internacionalidad económica es algo que los datos contradicen. Lo que sí está ocurriendo es que aquel sueño del mundo plano, universal, todos amigos de todos, eso no ocurre y empiezan a haber bloques, alianzas, China queda de un lado, Estados Unidos del otro, distintos sectores de países que se sienten más cómodos, más afines entre sí. Pero la internacionalidad pervive, el comercio internacional está muy intenso. Y yo te diría que un mundo de 8.000 millones de habitantes, como hemos llegado a ser hace pocos días, es imposible de abastecer si vos no tenés mucha escala y mucha interacción de muy diversos países. Por lo tanto, la economía sigue siendo muy internacional y lo seguirá siendo, porque además es cada vez más complicada y sofisticada en términos de tecnología, de funcionamiento de las redes de valor. Olvidémonos, no es verdad que la internacionalidad se retrae, el mundo económicamente sigue siendo muy internacional. Este es el gráfico de las empresas exportadoras de bienes, vos hacías la alusión desde el 2007 a 2021. Pasamos de 14.444 empresas a 9.567. Sí, es una caída muy fuerte, que fíjate que es gradual, y eso tiene que ver con varios factores. El primero es que la Argentina tiene buenos productos, pero no logra buenas empresas. Hace poco me preguntaba un embajador europeo. Es importante esto, tiene buenos productos, pero no logra buenas empresas. Entonces vos tenés fantásticas frutas en el Alto Valle, o capacidad de hacer jugo de limón en Tucumán, o el cordero patagónico, o arroz en Entre Ríos. Ahora, ninguno de ellos, a pesar de tener un buen producto, logra una escala para competir internacionalmente. Entonces, esa dificultad para convertir el producto en una empresa es lo que te hace tan débil. Y el mundo exige cada vez más y no competís con productos, competís con empresas. Y las empresas tienen que ser parte de redes, tienen que tener aliados, tienen que estar, tienen que poder cumplir, tienen que invertir en tecnología. La producción es cada vez más sofisticada. Y lo que la Argentina no logra son empresas. De esas 9.500 empresas que veíamos que hay hoy como exportadoras, que es un número muy bajo comparado en la región, además. Chile tiene más, por ejemplo. Chile tiene más. Perú tiene casi lo mismo. Brasil tiene muchas más. Brasil y México tienen muchísimas más. Más de 60.000, puede ser. Exacto, exacto. Pero de esas empresas, 9.500, exportan más de 100 millones de dólares, 60, 70 empresas. La mayoría de todas esas exportan muy poquito. Ocasionalmente. $800.000, 2 millones. 2 millones, 1,5. 5. Por lo tanto, vos tenés concentradas en, no sé, 100, 150 empresas, la enorme mayoría de lo que la Argentina vende al mundo. ¿Y por qué? Porque no tenés... O sea, en 100 empresas de las 9.500 probablemente tenés más del 2/3 partes del total de las exportaciones. Sí, sí. 2 de cada 3 dólares de lo que genera la Argentina. Sí, porque, Paulino, para comerciar con éxito en el mundo, vos no es como antes que vas, vendés un producto, cobrás y volvés. Hoy tenés que tener contratos de abastecimiento
En el tiempo. garantizado y tenés que acompañar la tecnología que te va requiriendo el mercado. Logística. Por supuesto, y además tenés que certificar estándar de calidad y tenés que integrarte con terceros en los que tenés que ir definiendo no solamente tecnología, capacitación de recursos humanos común, porque en realidad vos no vendés productos, vos abastecés una cadena y a la cadena le preocupa cómo funciona su proveedor y además se preocupa por cómo su cliente posterior evolucionará. La enorme mayoría de todo el comercio internacional son bienes intermedios, que es lo que la Argentina vende, bienes intermedios. Entonces vos te empiezan a mirar tu tecnología, tus estándares de calidad, tu capital intelectual, tu formación de recursos humanos, y estamos mal. Mira, no sí, bien. No estamos mal. Creemos que estamos muy bien, que tenemos todo, que podemos dar un salto mañana mismo. No es tan así. No es así. Mira, hace unos años una organización privada que se llama The Conference Unit midió en el mundo lo que se llama el capital intangible. ¿Qué es el capital intangible? Bueno, hoy la riqueza en el mundo no la generan ni las máquinas, ni las plantas de producción, la genera el conocimiento, el saber. De hecho, los empresarios más ricos son los que administran el conocimiento. Eso, Google, Facebook, Amazon. Por supuesto, y tantas otras. Por lo tanto, los grandes generadores de valor son los que o venden intangibles, como estas que mencionas, o incorporan intangibles para calificar su oferta. Un auto. Un auto antes era caja de freno, motor, los mecánicos se llenaban de grasa cuando los arreglaban. Ahora son computadoras con ruedas. Tienen cada vez menos componente físico y cada vez más software, diseño, ingeniería, capital intelectual. Es más una experiencia de manejo que el manejo en sí. Claro, me dijo a mí la número 1 de Mercedes-Benz hace poco en Ginebra, en Suiza. El auto es una computadora con ruedas conectada a un satélite, además, proveyendo información. Y es cada vez menos físico y cada vez más intangible. Hasta lo físico es cada vez más intangible, que es esto del saber incorporado en el proceso de producción. Por lo tanto, vos tenés intangible cuando vendés nada físico, algo que no es físico, como por ejemplo Google, o aún cuando vendés cosas físicas, pero tienen cada vez más componentes que le generan valor que no son físicos, que es saber incorporado. Esta organización de Conference Unit midió qué porcentaje de la producción mundial está compuesta por esto del capital intelectual, el capital intangible. En el mundo, casi la mitad. En los países desarrollados, más del 70%. En la Argentina, poco más del 35%. Por lo tanto, en tu pregunta, ¿cómo estamos nosotros? Y venimos mal, porque es imposible competir en esa economía nueva si vos no tenés inversión, si no tenés acoplamiento tecnológico en relación a lo que pasa en el planeta, si no acompañás a tus socios. Hoy no hay más clientes en el mundo, hoy hay socios. Y trabajamos juntos y proyectamos juntos y participamos en redes de valor juntos. Bueno, un país que no permite importar, que no permite financiarse en el exterior, que es un defolteador serial, que incumple los contratos, y es un país que está lejos de estas redes y de estos ecosistemas. Por eso tal vez querramos enfriar el acuerdo con la Unión Europea, pidamos no salir a acuerdos como el transatlántico que procura Uruguay, o el del Asia-Pacífico que tiene Chile. Quiero decir, nos encerremos y apostemos al consumo, porque por ahora la inversión, ni siquiera de los propios, con los dólares abajo del colchón, en las cajas de seguridad o en el exterior, fluyen. ¿Me equivoco? No te equivocás en cuanto que ese es el propósito, pero lo que no funciona son los resultados, porque la verdad es que esto lo tenemos hace muchos años. Sí, y está claro el resultado. Tenemos pobreza que crece, empresas cada vez más débiles. Vos sabés que la Argentina es, de toda la región, el país que menos empleo genera en los sectores exportadores, en proporción al empleo total. O sea, no generamos empleo de calidad. Cuando un país tiene una gran inserción internacional, consigue mucho más que unos dólares porque exporta. Está probado que consigue mejor inversión, empleo de más calidad, menos crisis cambiaria, acoplamiento tecnológico. Por lo tanto, nos perdemos mucho. Y esto de mantenerlos aislados, lo que genera es pobreza, empresas más débiles, desacoplamiento tecnológico, un montón de problemas. Las tensiones cambiarias que estamos viviendo, estamos penando por los dólares y resulta que no nos preocupa ir a conseguirlos por generar comercio o inversión, porque además no es solamente comercio, también es inversión. Cuando que alguien monte la fábrica para desde acá exportar o que alguien venga y traiga el recurso tecnológico para poder producir. Y una va pegada a la otra. Cuando empezó el siglo XXI, hace poco más de 20 años, la Argentina tenía en su territorio el 0,9% de toda la inversión extranjera que había en el planeta. 0,9. Hoy tenemos 0,2. O sea, menos de una cuarta parte de lo que teníamos hace poco más de 100 años.
Y En términos relativos. pensá en la cantidad de noticias que hemos tenido de empresas extranjeras que se van. Bueno, eso no es gratis, no es un tema ideológico. Eso es menos empleo, empresas más débiles, menos calidad en la prestación de bienes y servicios domésticos, problemas cambiarios, economía que no crece. Todo eso se paga. Más gente en la calle, más planes, más discusión sobre los efectos, no la causa. Exactamente. Marcelo, lo último. La Argentina tiene un problema en creación de empleo, por todo esto que decís, por todo esto que marcás. Dicen algunos que hay un problema adicional, que es la incapacidad de conseguir empleados. O sea, que la Argentina tiene que crear empleo y además crear empleados. ¿Hay algo de eso? Sí, la inversión en Argentina es muy baja por muchas razones. Las más importantes son jurídicas, un sistema regulativo espantoso, institucionales, no se cumplen las garantías, y macroeconómicas, un enorme desorden. Pero hay algunas otras razones. Una de ellas es el acceso a recursos. El acceso a recursos. Vos cuando montás una empresa que quiere competir en el mundo necesitas valerte de terceros. Nadie hace todo solo. Funcionás en cadena. Los recursos son máquinas, son insumos, pero también son personas. Y hoy, en esta sociedad del capital intelectual, las personas son cada vez más relevantes, no menos. Como dice Tom Friedman, la revolución no es lo que las máquinas pueden hacer con nosotros, sino lo que nosotros podemos hacer con las máquinas. Perfecto, brillante. Entonces, necesitas gente muy preparada. Entonces, me consta que hay empresarios que han querido o crear una fábrica nueva o ampliar lo que tienen y tienen dificultades para conseguir personas que estén en condiciones de los desafíos del trabajo de hoy, que son desafíos mucho más complejos que antes. Y no solamente saber técnico, también saber trabajar en equipo, entender consignas, liderazgo, autonomía, inteligencia emocional. Entonces, método. Hay un serio problema que tiene que ver con la muy mala formación. Ahora, la mala formación no es solamente el sistema educativo. Lo último que te digo, no es solamente el sistema educativo. En el mundo, como la evolución tecnológica es muy veloz, las empresas invierten en sus propios recursos humanos. Por lo tanto, también necesitas empresas muy vigorosas para que ellas inviertan en sus recursos humanos, cosa que cuando estás en crisis tampoco ocurre acá. Marcelo, como siempre, un enorme placer. Un gusto para mí. Hasta la próxima. Adiós. Buen cierre de año.